Hola a todos, venimos o entramos más bien a unos nuevos escenarios donde en todo este tiempo he podido participar en muchos aportes de contenidos dados por muchas entidades y en la que siempre se ha hablado de que hay que crear cambiar el chip. Siempre se ha hablado de reinventarnos y que la empresa se reinvente. En realidad, los productos que todos nosotros como microempresarios hemos traído hasta el momento nos han tenido bien que mal viviendo. Hemos vivido de esos productos. Básicamente, la reinvención personalmente no se trata de la empresa. La reinvención está siempre dada en la persona, en el gerente, en el empresario, en el emprendedor. La empresa y sus productos siempre existirán, siempre se necesitarán, pero la persona es la que va a liderar ese cambio. Hoy quiero compartirles uno de los temas poco tratados en todas estas charlas, por considerarlo importante y aprovechando la última noticia. Aerolínea Colombiana Avianca se declara en quiebra voluntaria. Hasta en las mejores familias ocurre, ¿sí? Y es supremamente importante entender esta noticia en todos sus aspectos. Somos empresas del día a día y en algún momento esto tendrá que cambiar. A partir de este momento quiero compartir con ustedes un contenido acerca del manejo de las deudas, pero el manejo de las deudas no hablándolo en tiempos de crisis. Realmente debe ser el manejo de las deudas en cualquier época. Todas las épocas deben de ser acordes y deben de ser coherentes a cómo administramos nuestros capitales, nuestros ingresos y sobre todo cómo manejamos mejor los gastos. Entonces espero me acompañen en esta breve charla que quiero compartirles. Hablando de crisis, olvidémonos un poco de la palabra crisis. Desde que tengo uso de razón, desde que me conozco, vivo en un país en crisis, ¿sí? Rápidamente un boceto o una muestra por las que hemos pasado. En 1989 el sector cafetero entró en crisis. 1999 los bancos quebraron, el gobierno entró a subsidiarlos, muchos cerraron, otros se agruparon. Las cooperativas cayeron, muchas personas perdieron su dinero. Toda la vida conozco el tema de los desplazados, estas personas que han estado acostumbradas a arrancar de cero siempre. ¿Por qué el resto de la población entró en pánico con estas cuarentenas? Porque no nos había tocado a nosotros arrancar de cero, ¿sí? Pero el colombiano siempre ha estado acostumbrado a eso, a siempre iniciar desde cero. Por eso no existe una palabra crisis, existe una palabra adaptación. 2002, la bolsa quebró igualmente. Y si no son las entidades y si no son los comercios, entonces son los inventos del ser humano. Llegaron las pirámides y con ello la quiebra también de muchas personas y de muchos sectores económicos que pensaron que no había que trabajar para vivir. Como ven, haciendo este pequeño recorrido de crisis, vivimos en crisis, ¿sí? Vivimos en un país en crisis y tenemos que seguir adelante. Hay que entender el origen de las deudas, hay que entender por qué realmente sobrepasamos muchas veces nuestros ingresos y nos vemos inundados de todos esos compromisos que cuando llegan estos momentos no sabemos cómo cumplir. A esto me refiero a algo que hemos visto muchas personas de pronto nos los cuentan en los temas de mercadeo, pero llevándolo al tema del manejo de deudas, hay que entender que la pirámide de necesidades o el verdadero nombre que es la jerarquía de las necesidades humanas me muestra en resumen qué es lo que busca el hombre, ¿sí? Maslow, el señor Maslow, se tomó su tiempo para resumirnos de una manera muy práctica qué necesita el hombre. Cómo sobrevivir
a crisis económicas. Primero, establecer las prioridades. El ser humano necesita tener cubiertas sus necesidades fisiológicas, respirar, alimentarse, salud. Es lo importante, ¿sí? Cuando tengamos cubiertas esas necesidades al 100%, vamos a poder seguir adelante. Vamos a poder pensar claramente en los próximos pasos a hacer. Muchas empresas sintieron la necesidad de que tenían que tirar todo al suelo y comenzar a crear nuevos productos o comenzar a reinventarse con otras actividades, ¿sí? Y he visto en las noticias que empresas que tomaron la decisión a arrancar a hacer tapabocas hoy en día no tienen a quién vendérselos porque sencillamente no cumplían las características que estaban pidiendo. Entonces, no es un tema de hacer cambios ya a la carrera, a la ligera. Primero, encontremos la tranquilidad, ¿sí?, en tener esa base sobre la cual construirnos nuevamente. Salud, alimentación, ¿sí?, techo, vivienda, que todas las personas de nuestra familia y entorno estén bien. Cubiertas estas necesidades, vamos a poder pensar cómo llegar al segundo escalón, a obtener la seguridad económica, la seguridad de un empleo, ¿sí?, las personas que vienen sufriendo porque de pronto están sin empleo, la seguridad de un hogar, tener cómo cubrir los gastos de arrendamiento. Y estos son los dos escalones principales en esta jerarquía de necesidades. ¿A dónde llegan las deudas que no podemos cubrir? Las deudas que no podemos cubrir es cuando ya queremos comenzar a escalar en la pirámide y nos comenzamos a crear nuevas necesidades, ¿sí? Querer participar en todo evento que nos inviten, querer ser el centro de atención frente a muchas situaciones. Y comenzamos a generar esos gastos que en un momento dado se nos convierten en impagables y que los comenzamos a cubrir con las tarjetas de crédito, los comenzamos a cubrir con los préstamos y finalmente no tenemos algo importante que es el retorno de inversión. Ni hablar cuando queremos alcanzar un reconocimiento, ¿sí?, llegar a la cima y llegar a la autorrealización. El salto de las necesidades básicas fisiológicas a la autorrealización se puede hacer, se puede lograr manejando un solo concepto y se llama presupuestos. Los presupuestos bien llevados nos permiten ir escalando en una pirámide social sin tener que entrar a deber hasta el alma, ¿sí? La experiencia de más de 18 años en el sector financiero me permite compartirles a ustedes en este momento cuál es uno de los principales errores de los empresarios, incluso de las personas, al momento de querer escalar, y es dejarse ganar algo que es completamente crítico para el ser humano, y es dejarse ganar por algo que se denomina el ego. El ego hace que tomemos las peores decisiones del mundo. Ahora, la pirámide o la jerarquía de necesidades va hacia arriba. Y nosotros no somos conformes con nada. Y comenzamos a crear otra serie de necesidades y las comenzamos a crear hacia abajo. Estamos colocando por encima de las necesidades fisiológicas otras necesidades. Y es muy sencillo, ¿sí? Necesitamos Wi-Fi para vivir. Necesitamos Netflix para vivir, ¿sí? Y comenzamos a crear una serie de necesidades primordiales, ¿sí?, que en últimas, sí, claro, satisfacen algo, pero no nos generan un retorno de inversión. En épocas de crisis, todo gasto o todo manejo económico debe estar basado en encontrar retorno de inversión. Que lo que yo gaste me regrese en forma de inversión. Entonces, nada de esto está malo. Yo puedo querer alcanzar, pero no todas las épocas están para eso. Los números mágicos, 50, 30, 20. Estos números mágicos hacen referencia a la regla del ahorro, ¿sí?
Los grandes gurús económicos siempre nos han hablado de tener un 50% para todas las necesidades primarias del ser humano. Todo dinero que ingrese a nuestras cuentas, a nuestra caja menor, a nuestra caja general, a nuestros bancos, debemos de procurar sacar el 50% para cubrir nuestras necesidades primarias. Y nos queda un segundo 50% que ya se reparte entre un ahorro, que hay que ahorrar, ¿sí? Y las personas que ahorraron hoy en día tienen una cierta tranquilidad, que lógicamente los ahorros no son ilimitados, pero han podido sobrevivir a estos momentos. Solamente han pasado 2 meses desde una para económica, o sea que no estamos preparados para vivir 2 meses más en paro. Se nos acabaron los recursos. ¿Por qué? Porque no hemos ahorrado. Y queda un 20% que pueden ser caprichos, ¿sí? Todos esos gastos hormigas que se conocen los podemos ubicar en la parte de caprichos, ¿sí? Todos esos gastos que llevamos al hogar y que nos hacen la vida feliz, está bien, queremos cosas. Entonces, pues un 20%. No olviden la regla del 50-30-20. Necesidades primarias, ahorro y un pequeño porcentaje a esos caprichos de sociedad. Les quiero dejar la mejor herramienta para salir de deudas. Y la mejor herramienta para salir de deudas se llama una hoja de cálculo, ¿sí? Muchos la conocen como un Excel, no es la única herramienta de hoja de cálculo, pero es la que lo identifica, ¿sí? Manejar una buena hoja de cálculo. Si no soy amigo de la tecnología, un buen libro contable. Manejar un buen libro contable me va a permitir salir de momentos de crisis. ¿Y por qué hay que sentir que tenemos que salir de momentos de crisis? Porque no podemos esperar que nos lleguen las visitas, esas visitas no deseadas a las puertas de nuestra casa. Estoy seguro que la posición de las parejas que ven en la imagen es la posición de muchos de nosotros en el día a día. Estamos pensando cómo pagar deudas. ¿Sí? Pero antes de tomar peores decisiones, al momento de querer cubrir todas las deudas, quiero compartirles de esta experiencia cómo se lograron recuperar de una caída muchas personas. En más de 18 años, muchas historias pasaron por mi escritorio de gente que no ganaba nada para cubrir sus deudas o gente que ganaba mucho y no le alcanzaba tampoco para cubrir sus deudas. Esos son los extremos. Lo primero, ante todo, tener muy claro que toda persona es buena paga hasta que puede serlo. El ego nos ha llevado a pensar o a creer que si voy a sentir que voy a incumplir con un compromiso económico, soy la peor persona del mundo. No, no lo somos, ¿sí? Las situaciones cambian. Y yo debo de mantener una tranquilidad emocional, que esto es lo más importante, ¿sí? Para salir de cualquier crisis, y es conservar la tranquilidad emocional. Hay que entender, toda persona es buena paga hasta que puede serlo, ¿sí? Si las circunstancias se le vuelven adversas, no hay de dónde sacar el dinero para cumplir. Y de ahí es donde vienen las otras etapas en la recuperación de deuda, donde entran las negociaciones, las conciliaciones y todos los demás procesos que más adelante les compartiré. Por el momento quiero dejarlos hasta aquí con esta primer premisa, con el mensaje muy claro. Primero, tener tranquilidad emocional. Después se podrá tomar mejores decisiones. En un próximo video les estaré contando otras premisas.